Qué rico estar nuevamente con ustedes. A Pablo era un siervo de Dios, no cabe duda. Pero el siervo de Dios no es ajeno al dolor ni al sufrimiento. Pablo lo sabía muy bien, él lo sufrió. Sufrió lo que muchos sufren los siervos de Dios cuando están en su ministerio. Un miembro de la iglesia de Corintios había causado gran dolor a Pablo. Dice, no estaba seguro que si ese hombre que había causado dolor a Pablo era el hombre que se refiere en 1 Corintios capítulo 5, que él estaba en fornicación con la esposa o con la mujer de su papá. Alguien dice que ese hombre o un hombre había hablado públicamente y había puesto en tela de juicio la autoridad del apóstol Pablo. No se sabe a cierta ciencia cuándo o qué persona fue la que puso en tela de juicio la autoridad de Jesucristo, de Pablo, pero sí sabe, muchos dicen que fue de pronto ese hermano que fue reprendido por la fornicación, o otra persona que está viviendo en pecado y que puso en telas el juicio, la autoridad de Pablo. Aún también no se sabe a ciencia cierta cuándo fue la primera visita dolorosa de Pablo. Pablo tuvo una visita dolorosa. Muchos estudiosos dicen que fue antes de que él escribió la primera carta a los Corintios. Pero si hubiera sido la visita dolorosa antes de la fundación de la iglesia de Corintios, Pablo le había puesto o le había escrito. No cabe duda que dicen que parece que fue cuando después que salió de Éfeso, fue a Corintios, después de escribir la primera carta a los Corintios. No se sabe cuánto fue la duración de ese viaje doloroso. Uno dicen que fue 2 días, un día, que fue un viaje rápido. ¿Por qué? Porque él quiso confrontar a las personas de Corintios. ¿Por qué estaban hablando mal? Estaban poniendo en tela de juicio su autoridad como apóstol. Sí, a veces no nos gusta cuando nos llaman la atención. No nos gusta que nos digan, tienes que hacer mejor el trabajo para Cristo. No nos gusta. Y a uno, como ministro, no nos gusta decir eso. Para nosotros es un dolor decir eso. A veces se siente mal uno cuando le está hablando y le están moviendo el sonido que me distrae. A veces uno se siente mal cuando aquella persona está haciendo mal las cosas y uno dice, ¿cómo le voy a decir a esta persona que está haciendo mal su trabajo? Porque uno pone y sabe que lo está haciendo por amor a Cristo. Uno ve que se está esmerando, que está saliendo del trabajo corriendo a servir. ¿Cómo uno le va a decirle a esa persona? Pero es que su relación con Dios no se ve en la relación con tu familia. Sí, se ve que está animado corriendo a servir a Dios, sí, pero no se ve los frutos en su relación con Cristo, con las demás personas. Y a uno le duele decir eso. Y hay personas que se molestan porque uno le dice eso a un hermano. El exagerado, pero no ve el sacrificio. Y yo le pregunto a ustedes, servidores, que casi la mayoría que estamos acá, ¿a usted le importa más servir o ser ministrado para servir? Listo. Eso es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque para mí es primordial ser ministrado por Dios por medio de su palabra.
para poder enseñar y para ser un instrumento de Dios. Pablo está diciendo aquí, oye, tengo un corazón compasivo. ¿Cómo un corazón compasivo? Sé que esta persona que habló mal de mí lo hizo con dolor, lo hizo en la carne. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Yo lo perdono. Por favor, perdónelo. Esta persona de pronto ya mostró arrepentimiento. ¿Quién soy yo para no perdonarlo si ya Dios lo perdonó? Eso es lo que está haciendo Pablo en esa carta. Está diciendo, me arrepiento de ir ante ustedes de mal genio, y hubo una diferencia. Prefiero escribirle a ustedes y dejar un tiempo para que no sea doloroso esa circunstancia fuerte para nosotros. Cuando uno hace una confrontación, a veces se pone el ambiente pesado. Eso fue lo que le pasó a Pablo en la visita dolorosa, y que él dice, me dolió. De pronto me tocó levantar la voz y decir, un momento, bájale el tono o igual. Y fue un momento doloroso. Y dice, pero tengo que tener un corazón compasivo. Nosotros tenemos un corazón compasivo con las personas que están al lado de nosotros. Tengo un corazón compasivo cuando alguien me dice, tu trabajo no está excelentemente para Cristo. A mí me lo han dicho. Me lo ha dicho mi pastor. Y a uno, pero mire, duele, pero lo estoy haciendo, y después dice el Señor, a lo bien sí lo estoy embarrando. No sé, pero es el título del estudio de esta mañana, un corazón compasivo. Y los invito a que vayamos a segunda de Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4 primeramente. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y después vamos a ir, del 4 hasta el 4, y después del 5 al 11. Pero no necesita del 1 al 4. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo recuerda su triste visita a Corinto. ¿Por qué triste? Porque para uno como siervo de Dios es triste decirle a otra persona, mire, las cosas están haciendo las cosas mal. Eso es triste. Es triste ver que hay personas que tienen el amor de Cristo, pero el diablo lo está usando como instrumento para que la obra frene. Es triste decirle, mire, que tú estás haciendo o estás sirviendo a Dios en la carne. Eso es triste, y es triste más cuando uno dice en amor a una persona lo que está haciendo mal y que se vienen contra uno. Pero usted me ve las cosas malas. Lamentablemente el ministro de Dios le tiene que decir en qué está fallando para el servicio de Dios. Es un papel importante que muchos ministros quieren rehusar o no quieren tomar. ¿Por qué? Porque es un papel feo. Sí, es un papel feo decirle, oye, llega puntual al servicio. Oye, siéntate y reciba. Oye, ¿estás viviendo lo que estás aprendiendo? ¿Eres testimonio en tu hogar? Esas preguntas a veces no nos gusta que nos hagan, pero son importantes. Y Pablo le dice a ellos, esa visita me lo dio, pero dice, puesto determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque ahí va. A veces nosotros vamos
buscando edificación a otras personas. Pero a veces tenemos que mirar en esas circunstancias que vamos a ser edificados. Pero aquí Pablo así es el que determinó no ir más a visitarlos a Corintios. ¿Por qué? Porque hubo una dificultad. Pero dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribo, con mucho lágrimas. Pablo no era para que ellos manipularlos, sino que expresar su sentimiento. Decirle a ellos, es con tristeza ver las circunstancias que pasaron allá. Y a veces uno con tristeza puede decirle a su hermano, primero he fallado ante Dios y te hablé mal. Sí, porque a veces uno se deja por las emociones o se afecta por las circunstancias. Pero en lugar de seguir, en lugar de una segunda visita, Pablo decidió escribir, y os escribo esto. Pablo es una manera muy sabia de no ir, sino en escribir otra carta a ellos. Y desde luego, él despachó a Tito para que los representara allá. Nosotros lo hemos visto en otros versículos, lo vamos a ver más adelante, que esa visita que hizo Tito para hablar con ellos fue eficaz. La iglesia se arrepintió de su rebeldía, de su desobediencia ante la autoridad de Pablo. Eso lo vamos a ver en 2 Corintios capítulo 7. Pero el pecador se sometió a la disciplina y se apartó del pecado. ¿Por qué? Lo vamos a verlo en el versículo 5 al 11. Muchos estudios dicen que esa visita fue por causa de esa murmuración que hizo esa persona que estaba en contra de Pablo. Muchos dicen que fue esa persona que Pablo reprendió en la primera carta por su fornicación, con su adulterio que tenía. Otros dicen que fue otra persona, pero yo pienso que ese hombre debe estar feliz. ¿Por qué? Porque su nombre no fue escrito en la Biblia. Pablo fue muy cauteloso de no colocar el nombre de esa persona. Pero cuando una persona falla, peca, lo único que no quiere es que su nombre sea publicado. Y eso es lo que nos enseña también Pablo. No se sabe qué persona pecó, pero esa persona le cuidaron su ¿qué? Reputación, su imagen. A veces nosotros no cuidamos la imagen del hermano que vemos que está pecando. Mire que si peca y mire, lo tienen sirviendo. Oye, si peca, ¿por qué no lo llaman su hermano? O llame al líder y llame los tres para adorar. Pero a veces no hacemos eso. ¿No me acordaba del versículo 5 al 11? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El versículo 5 al 11, el amor procura ayudar a otros a crecer. Pablo recomienda a los hermanos de Corintios, cristianos, que perdonen al hermano que haya pecado entre ellos y se haya arrepentido. Pablo muestra una verdadera sabiduría y compasión pastoral. Él se refiere a una persona en específico, sí, una persona en específico, no dice el nombre, pero se refiere a una persona específica. El hombre se había arrepentido, pero la iglesia no lo estaba recibiendo. Y Pablo dice,
perdonen al ofensor, perdonen a esa persona que pecó. Se había arrepentido. Sí, de pronto la disciplina ayudó a que esa persona tuviera conciencia. A veces la disciplina es buena en la iglesia, y más para nosotros los que estamos sirviendo. Dejarlo quietico y decirle, no, tú no vas a servir o sal de este momento, es bueno para que la persona valore lo que tiene. Sí, a veces nos toca así y a veces no nos gustan eso. Pero mire que esa disciplina ayuda a este hombre al arrepentimiento, pero los hermanos no lo querían recibir nuevamente. Y Pablo dice a ellos, reciban a este hombre, sí, recíbanlo, pero la verdadera disciplina es una evidencia de amor, no se lo olvide a ustedes. Cuando alguien le muestre a usted disciplina, le está diciendo que lo ama. Y más en la iglesia. No seamos como esos jóvenes padres modernos hoy, que no reprenden a su hijo porque dicen, yo amo a mi hijo, entonces no lo reprendo. Cuando uno ama a su hijo, lo reprende. Si lo ama. La disciplina en la iglesia no es un tema popular, ni tampoco una práctica que se está haciendo. Demasiadas iglesias hacen caso omiso a esa disciplina y dicen, no, es muy legalista, unos se van a lo legalista, otros se van al otro extremo. Pero hay que tener disciplina. Mi pregunta es, en este caso, de la disciplina que dice, vemos que esa persona tuvo arrepentimiento, y acá Pablo está diciendo, ya perdónenlo y recíbanlo con amor, porque si no, Satanás va ahora en el asunto. Entendía la estrategia de Satanás, Pablo. A veces a uno le da tristeza, y a veces si uno peca, falla, y hay que disciplinarlo. Pero cuando eso hay que volverlo a traer, ayudarlo a restaurar para que vuelva al servicio. Porque acá en el versículo 11, no, el 10, damos el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Mire que acá Pablo dice, perdónalo. Aún, yo ya lo hice en la presencia de Cristo. Y cuando uno perdona a alguien en la presencia de Cristo, ¿sabe qué pasa? No hay recuerdo. Es que usted una vez me hizo esto, pero que usted me hizo esto. No. Eso cuando uno va. Pero es que usted no cambia. Pero que usted sigue la misma cosa. Oye, si tú eres espiritual, de testimonio. Aunque la persona que tú tengas ahí no da testimonio, y tú ves, pues de testimonio tú. Y perdona. Pero a veces dice, ay, pero ¿cómo voy a obedecer a mi hermana o a mi jefe si ellos hacen las cosas peor que yo? Entonces yo no hago caso. ¿Eso es la actitud en un hijo de Dios? No. Y se ve muy frecuente. En la iglesia se ve muy, muy frecuente cuando un líder espiritual le llama la atención a un servidor. ¿Pero qué? Se cree perfecto. Pero usted no se equivoca. Y empieza a murmurar. Oye, a veces cuando pone una disciplina muy fuerte, lo que causa es rebeldía y resentimientos, y el diablo aprovecha esa oportunidad. Si ve que ya no te quieren, si ve que ya no te perdonan, y empieza a acusarlo. Déjame, usted falla y el diablo va a acusarlo a usted, pero usted no tiene que olvidar algo. Si usted va con un corazón contrito y humillado y le pide perdón a Dios, Él lo perdona. Entonces el diablo que lo va a acusarlo nuevamente. Sí, yo fallé, pero fui a mi Señor y le pedí perdón. Reconocí mi pecado y me arrepentí
¿Y qué? Lo pedí perdón. Pero a veces nosotros decimos, sí, es que mire, me castigaron, me pusieron en disciplina, y sí, y ellos también fallan, y empieza a mirar a la otra persona, eso empieza el resentimiento, y empieza uno a hacer eso. Lo sientan a una persona, y empieza, ¿y por qué lo sentaron? Sí, no, es injusto, y empieza, porque hay resentimiento. Gracias a Dios acá nunca pasa eso, y en ninguna iglesia, en otra iglesia. Eso pasa en San Salvador, ya que puedo nombrar, pero oye, yo puedo saber la estrategia de Satanás. Hay que corregirlo y hay que mostrarle que hay que ser restaurado, pero que lo está esperando el servicio a Dios. Sí, fallaste, pero acá está Dios para ayudarnos. Pero acá Pablo nos muestra algo bonito. Perdonen al ofensor. Perdonen a aquella persona que nos ha lastimado. Pero en este versículo del 1 al 11 me mostraba algo importante a mí. Y lo puedo resumir en una palabra: disciplina. Todo está hablando sobre la disciplina. Sí, Pablo hizo la disciplina. Llamó y no le gustó a otras personas y dieron mal, hablaron mal de él. Y de pronto él fue a la visita, esa visita triste, y tuvo una confrontación y salió más triste porque al contrario de mejorar las cosas, se complicaron. Y decidió ir a hacer una carta y mostrarle a ellos, pero pues con el tiempo vio que la persona se arrepintió, pero las otras personas no querían recibirlo. Y Pablo dice, por favor, reciban ya a la persona que pecó, ya se arrepintió, perdónenlo, porque si Cristo lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Yo ya lo perdoné en la intimidad con Cristo. Es un resumen en estos capítulos. Pero en sí es, los siervos de Dios necesitamos disciplina y necesitamos que nos disciplinen. No estamos exentos a pecar. No estamos exentos a hacer un trabajo mediocre para Dios. No estamos exentos. Pero a mí me evaluaba estos capítulos cuando yo decía, ¿cómo está tu trabajo para Dios? ¿Tú estás trabajando como yo quiero? Sinceramente, siendo ministrado primeramente para ministrar, yendo a mí, humillándote para ayudarte. Me fascinó lo que dijo Jonathan el domingo pasado. Aquella persona que estaba ahogándose, hay que dejarlo que se ahogue mejor, que tome agüita y que pida ayuda y que se rinda. Pero a veces nosotros no somos así, no nos rendimos. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, estoy haciendo bien el trabajo. Evaluémonos cómo estamos haciendo, evaluémonos cómo estamos recibiendo la corrección de nuestros padres. Ahí me dejó pensando, si ustedes hoy en día no valoran el consejo de sus papás, aún siendo mayores, menos van a valorar el consejo del líder espiritual. Créame. Y si usted trata mal a su papá o a su mamá cuando le da un consejo, ya sé cómo trata a su líder espiritual cuando le da un consejo. Es cuando los maestros dicen, los que saben, ahorita pronto me va a corregir, o la maestra Nubia y... ¿Cómo es que te llaman, niña, no? ¿En qué sentido? Uno ve a los papás de sus hijos, uno ve el comportamiento, el reflejo. Igual, ¿qué estamos reflejando en nuestro servicio? Un servicio mediocre, una relación mediocre con nuestro Señor. Eso es lo que dicen los que saben. Cuando una persona tiene un servicio mediocre, se está reflejando la relación mediocre que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona
saca el servicio de Dios, y el servicio no lo estoy diciendo únicamente en la congregación, sino afuera, ya sabemos, ¿cierto? Afuera también, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en toda parte. Si sacamos ese servicio de Dios mediocremente, estamos reflejando que tenemos una relación mediocre. Ya mi pregunta me cuestionó cuando vi ese comentario, y yo decía, wow, es cierto. Hay momentos que yo he estado mal con nuestro Señor y el servicio ha sido mediocre, y lo reflejo en desánimo. Ay, yo ya no quiero, hay tribulación contra mí, todo, no confío en Él y todo, soy el patito feo espiritualmente. Pero si yo tengo un corazón compasivo, perdono al que me ofende. Si yo tengo un corazón compasivo, acepto la reprensión con amor y reprendo con amor. Si yo tengo un corazón compasivo, oro por aquella persona y recibo y creo en el perdón de esa persona. A veces mucha gente le pide perdón a la otra persona, y la otra vez, ¿pero qué? Si va a volver a fallar, va a volver a pecar. Confíe, crea en ese perdón que le está pidiendo esa persona y déselo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Lo estamos haciendo? Un corazón compasivo perdona. Un corazón compasivo hace lo que hizo Pablo. Lo estaban acusando injustamente. Él dice, perdónenlo, porque yo ya lo perdoné. Un corazón compasivo sabe la estrategia de Satanás, que Satanás va a buscar esos momentos. ¿Para qué? Que la otra se resienta, para dividir. Un corazón compasivo sabe que hay que ministrar y hay que recibirlo y ayudar a la restauración. Pero a veces nosotros no somos así. A veces yo soy mejor que usted, yo soy más espiritual y tú estás fallando. Si eres tan espiritual, ¿por qué no lo haces con amor y te lo dice a esa persona y no lo anda murmurando a todos cuatro vientos? Si eres espiritual, ¿por qué estás dando mal ejemplo en tu hogar? Si eres tan espiritual, ¿cómo le estás contestando a tus hijos cuando están haciendo las cosas mal con amor? ¿Cómo te va a contestar tu hijo con amor cuando usted lo trata con palabras groseras? ¿Cuáles? No sea burro. ¿Qué culpa tiene el burro que lo compare con su hijo? Dígame. ¿Sí me van a entender? Pero ¿por qué lo trata con palabras fuertes? Entonces, que su hijo, que no sea tonto, su hijo se va a poner contento porque le dice tonto. Es que no. Si yo quiero que mi hijo acerte la corrección, tengo que hacerlo con amor. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Ay, pero ¿por qué no me hace caso? Pero usted, ¿cómo lo está tratando tan feo? Yo trato cuando digo, Palomita, amorcito, mira qué hiciste. Yo trato, y a veces lo digo muy serio, Paloma, ¿qué pasó, amor? ¿Qué hiciste las cosas? Pero le pongo el amor. Pero ¿a qué voy? Un corazón compasivo trata de buscar la restauración de la otra persona. Pablo en ese versículo hizo. Mostró un corazón compasivo buscando la restauración de esa persona que ha pecado y buscando que los hermanos ayudaran y los recibieran. A veces es feo y es triste ver que hay pastores que han caído en pecado, en fornicación casi siempre. Caen y él se arrepiente ante Dios. Tienen un arrepentimiento como perno, un arrepentimiento que lo llevó a Cristo. Ese arrepentimiento, cuando aquella persona que se arrepiente como Pablo lo hizo, va y busca a Cristo. Fue un arrepentimiento, un sentimiento genuino. Lo han visto, lo hemos visto en personas que han caído y van, pero muchos hermanos no lo perdonan y no ayudan a la restauración. Hacen lo que puede hacer mucha gente, hacer lo que esa persona se vaya cayendo espiritualmente. Y es triste,
Para mí como administrador de este lugar es triste cuando uno ve que las personas se apartan de Dios. Es triste. Y ahí uno es cuando uno va a Cristo y ora y le dice, por favor, está en tus manos. Y eso uno descansa, pero a uno le da tristeza. Pero ¿quién es uno para decirle no vuelva, no, venga? ¿Qué corazón compasivo tienen ustedes para las personas y para la persona que lo está corrigiendo? Yo le estoy orando a Dios que me dé un corazón compasivo para cuando reciba la disciplina. No sé ustedes, pero necesitamos un corazón compasivo para servirle a Dios. Y espero que hoy, como yo lo hice, nos evaluemos del trabajo que le estamos haciendo a Dios. Si lo estamos haciendo mediocremente, por favor, mi invitación ¿cuál es? Arrepiéntese, pida perdón a Dios y vamos para adelante, sigamos sirviendo a Dios, ¿sí? Y que Dios nos ayude a perdonar a aquel hermano que ha fallado. Gracias, Señor, te doy por este estudio. Gracias por todo lo que hemos estudiado. Te pongo en tus manos.